Enviaré contra ustedes bestias salvajes que los privarán de sus hijos, destruirán su ganado y los reducirán en número, de tal manera que sus caminos queden desiertos. A través de los siglos y milenios, en la superstición de la humanidad occidental, ha existido la creencia del hombre que aberrantemente transforma su cuerpo en el de una bestia, principalmente en lobo. Esta transformación está siempre acompañada de fatalidad, puesto que es un ser salvaje y sanguinario que asesina y devora con crueldad, tanto animales como a humanos. En diferentes culturas alrededor del orbe, actuales o desaparecidas, el mito ha permanecido vigente hasta nuestra actualidad y ha sido explotado hasta el colmo por las producciones fílmicas que de éste han expuesto. ¿Hasta dónde trasciende la realidad? ¿Cuál es el origen de tal transformación? Quien primero nos da información relacionada con el mito de la transformación en hombre lobo es Heródoto, historiador griego del siglo V a.C., considerado el padre de la historia occidental. Escribió 9 libros que componen su obra titulada Historias. Heródoto narró detalladamente el proceso de las guerras médicas, Grecia frente al gran imperio persa, que terminaron con la victoria de los griegos, aunque intercala frecuentes recursos descriptivos y etnográficos sobre los pueblos bárbaros. En su libro cuarto hace la descripción del territorio de Escitia, actualmente Letonia. Hace una reseña geográfica de los usos y costumbres de las comarcas más alejadas y desconocidas, citando a los neuros, y dice así: es posible que esos neuros sean magos, pues según los escitas y los griegos que están establecidos en Escitia, una vez al año todo neuro se convierte en lobo durante unos días y luego vuelve a recobrar su forma primitiva. Al decir tal cosa, a mí no me convencen, pero no dejan repetirla, incluso juran lo que dicen. El grueso de las historias de hombres lobos tiene lugar en un escenario particular: Arcadia, comarca griega del Peloponeso y tierra de pastores. Allí, según revelan numerosas investigaciones, se realizaban sacrificios humanos a Zeus Licio, vigentes al menos hasta el siglo IV a.C. Entre las menciones más antiguas, destaca la que Platón realiza en el libro 8 de su obra La República, donde pone en boca de Sócrates, que dialoga con Glaucón y Adimanto, la siguiente referencia: ¿cuándo empieza el caudillo del pueblo a convertirse en tirano? ¿No es manifiesto que la transición se cumple cuando aquel empieza a hacer algo semejante a lo que cuenta la fábula sobre el templo de Zeus Licio en Arcadia? ¿Qué fábula? La que cuenta que el que llega a gustar de las entrañas humanas, cortadas en trozos y mezclada con las de otras víctimas, se convierte inevitablemente en lobo. ¿Nunca la oíste? Sí. El mito griego del rey de Arcadia, Licaón, a quien Zeus convierte en lobo, en una de esas versiones se dice que Licaón se convierte en lobo después de sacrificar un niño en el altar de Zeus, en tanto que otra, de la que se hace eco Platón, sostiene que la transformación se produjo después de ingerir la carne de un individuo que previamente había sido sacrificado en el mismo altar. Y aún otra afirmará que Licaón llevó su osadía hasta el extremo de poner a prueba la sabiduría del propio Zeus, dándole de comer carne humana, al objeto de comprobar si el padre de los dioses podría advertirlo, razón por la cual fue convertido en lobo. En el siglo I a.C., el poeta romano Pluvio Ovidio escribió Las Metamorfosis, poema compuesto por 15 libros. En el primer libro nos cuenta la historia del rey Licaón, un hombre religioso y culto, que llevó su devoción al extremo,
acabó tomando parte en sacrificios que derivaron en antropofagía. Júpiter refiere la historia de Licaón para justificar en él su voluntad de terminar con la raza humana mediante el diluvio, en el que se lee: la mala fama de la época había tocado mis oídos. Desleando la falsa me deslizo de la cumbre del Olimpo, y aunque Dios, bajo imagen humana, recorro la tierra. Gran demora sería contar cuánta maldad ha sido hallada en todas partes. Menor que la verdad fue la mala fama misma. Yo había atravesado el Mélanos, terrible por sus guaridas de fieras, y junto con el Silene los pinares del helado Licio, aquí las sedes inhóspitas moradas del tirano Arcadio, arrastrando la noche los últimos crepúsculos entero. Di la señal de que había llegado un Dios, y la gente había empezado a rezar. Ríese primero Licaón de las piadosas súplicas y dice después: experimentaré con prueba clara si este es Dios o mortal, y no sea dudosa la verdad. Se dispone a perderme a la noche, preso del sueño con imprevista muerte. Complácele esta prueba de la verdad. Y no queda con ello satisfecho. De un rehén enviado desde el pueblo de los colosos, le corta el cuello con la espada, y así sus miembros medio muertos, en parte los ablandó con agua hirviente, en parte los tostó con fuego colocado debajo. Tan pronto puso esto sobre las mesas, yo con mi llama vengadora derribé los penates dignos de su amo sobre su morada. Aterrorizado, él mismo huyó, y habiendo alcanzado las soledades del campo, ulula y en vano intenta hablar. Desde lo íntimo de sí mismo su boca acumula la rabia y la habitual avidez de matanza. Lo emplea contra ganados, y aún ahora se goza en la sangre. En pelos transfórmase su vestimenta, en patas sus brazos. Se hace lobo y conserva vestigios de su antigua forma. Su canicie es la misma violencia de su rostro, brillantes los mismos ojos y la misma su imagen de fiereza. Virgilio, poeta romano del siglo I a.C., en su primera obra mayor, Las Bucólicas, desarrolla muchos temas de la tradición pastoril. Introdujo numerosas alusiones a personajes y situaciones de su época. En la Bucólica octava hace alusión: estas hierbas y estos venenos cogidos en el Ponto me los dio Meris mismo. Nacen muy abundantes en el Ponto. Con estas he visto muchas veces a Meris convertirse en lobo y esconderse en los bosques, sacar muchas veces las almas de los sepulcros profundos y cambiar a otro sitio las mieses sembradas. Petronio, escritor romano del siglo I de nuestra era, autor del Satiricón, obra en prosa con algunos pasajes en versos que narra las aventuras de unos jóvenes libertinos, constituye una sarcástica descripción de la sociedad romana de la época. En la cena de Trimalción, Nicerote cuenta haber visto con sus propios ojos la conversión de un hombre en lobo. Se trataba de un soldado de quien Nicerote se hizo acompañar para ir a casa de su amiga Melisa. Era noche cerrada, aunque la luna lucía como si fuera mediodía. El soldado se había detenido para hacer sus necesidades, y cuando Nicerote, que le esperaba, se vuelve hacia él, ve que se desnuda, apila sus ropas al lado del camino, orina alrededor de ellas, y de repente se convirtió en lobo y huyó al bosque. Cuando Nicerote llega al lugar donde se encuentran los vestidos del soldado, descubre que se han convertido en piedra. Ya en casa de su amiga, ésta le hace saber que de haber llegado antes podría haberlos ayudados con un lobo que entró en la finca y que, aunque logró escapar, fue herido por un criado con una lanza que le atravesó el cuello. Al amanecer, víctima de un oscuro presentimiento que no logra apaciguar, Nicerote echa a correr hacia su casa, hacia la casa en la que a la sazón él era esclavo y el soldado huésped. Pero cuando llega al lugar en el que ve la víspera su acompañante había dejado sus ropas amontonadas, no encuentra más que un charco de sangre
y cuando por fin llega a casa, encuentra al soldado tumbado en la cama y un médico tratando de curarle el cuello. Caín la cuenta, concluye Nicerote su relato, de que era un hombre lobo, con lo que ya no pude pasar bocado a su lado, ni así me matasen. Allá lo que otros piensen de esto, yo si miento, así se vuelvan contra mí vuestros genios. El historiador Cayo Plinio Secundo, romano del siglo I de nuestra era, conocido como Plinio el Viejo, escribió sobre geografía, países y pueblos, plantas, animales, minerales con sus propiedades, medicinas y otros elementos, monumentos importantes, personajes famosos o sobre artistas, obra que consta de 37 libros nombrada Naturales Historia, en su libro octavo describe. Podemos no creer que los hombres puedan transformarse en lobos y volver nuevamente a sus antiguas formas, o de lo contrario darles crédito a todos esos relatos que durante tanto tiempo nos han parecido meras y fabulosas falsedades. Eguantes dijo que, entre los documentos de los arcadios, descubrió que en Arcadia había un cierto linaje y raza de los Antei, de los cuales uno siempre debía transformarse en lobo. Cuando en la familia se echaba a suertes para ver quién le tocaba, acompañaban al elegido hasta algún pantano o laguna de ese país. Al llegar allí lo desnudaban, colgaban sus ropas en un roble cercano y el elegido atravesaba a nado ese lago, y cuando terminaba de cruzarlo salía transformado en lobo, y allí permanecía durante 9 años. Al cabo de ese tiempo, si se mantenía sin comer carne humana, volvía nadando por el mismo lago y recuperaba su antigua forma de hombre, solo que 9 años más viejo. Fabio agregaba algo más y dice que encontraba la misma ropa que había quedado colgada en el roble. Resulta asombroso hasta dónde llegan los griegos en su credulidad. Vendría un periodo de más de 1000 años de oscurantismo, donde fue imposible preservar algún escrito al respecto por el asedio de la Inquisición, pero el mito siguió latente en la Edad Media.